Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos, y vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42. Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 42. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, esa palabra viva, esa palabra que es eficaz, una palabra poderosa para cambiar, para transformar, una palabra, Señor, que nunca cae a tierra, nunca se desperdicia, sino que siempre cumple el propósito para el cual tú le envías. En esta mañana te pedimos que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándole, Padre, en la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, ese toque, mi Dios, para que esta palabra, que es el logo de Dios, se convierta en el rema de Dios en el corazón de cada uno de ellos. Gracias te damos por eso, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tema que vamos a estar desarrollando, basado en el Evangelio de Juan, es la vida cristiana. La vida cristiana la podemos, hermanos, esbozar, plantear, tomando los escritos de Juan, los escritos de Pedro. Pero aquí vamos a esbozar lo que es la vida cristiana, tomando como base, hermanos, exactamente lo que Jesús dijo en los evangelios, y específicamente en el Evangelio de Juan. Entonces este sería como la perspectiva de la vida cristiana en el Evangelio de Juan y planteado por nuestro Señor, planteado por el Mesías, por el Cristo. Entonces, lo primero, hermanos, que vemos como la primera entrada a lo que es la vida cristiana, lo cual nos es necesario, pues si creemos en Cristo Jesús, confesarlo a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Vemos aquí que con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Muchos. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Qué nos dice Jesús al respecto? Que aquellos que lo confiesen a Él los va a confesar en el día del Señor. Y aquellos que lo rechacen a Él, pues Él también los va a rechazar en ese día. Es importante para nuestro desarrollo, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento en la vida cristiana, que nosotros confesemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Pero si yo no confieso a Jesús, porque allí al club donde yo asisto no quieren saber de Jesús y mejor me quedo callado, allí donde yo vivo, allí donde yo trabajo, allí donde yo estudio,
cierro mis ojos y no hago que pase desapercibido. Si llegan a saber que yo soy cristiano, pero que no sea por mí. Imagínense. Cuando yo vine al Señor, tenía 2 años de trabajar en la Universidad de El Salvador. En ese tiempo, decir que uno era cristiano era algo, hermano, que lo vieran raro. Pues sí, porque el planteamiento filosófico de la Universidad de San es materialismo histórico y dialéctico, para lo cual entre sus postulados del materialismo histórico y dialéctico no existe Dios, y que usted tenga que dar testimonio del Señor, que usted tenga que confesar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Yo admiro a algunas hermanas en Cristo Jesús, jóvenes, que se ponen mantelina en facultades como la Facultad de Ingeniería. ¿Y por qué? Porque los ingenieros, por el trato con obreros y todo, el vocabulario de ellos es bien tosco, de verdad, hasta mal hablado. Entonces, alguien que entre ahí y entre con una mantelita y permanezcan y sigan aquí, diferente varón, no se tiene que comer nada, no hay ellas al solo ir con su mantelina están diciendo yo soy cristiano. Es una manera de confesar a Cristo Jesús. El Señor pasó mucho tiempo diciéndome, mira, yo voy a poner cara de pedernal, yo voy a poner cara de pedernal en vos, yo voy a poner cara de pedernal, y yo, para serles sincero, pues sí, pedernal, una piedra dura, cara de... Pero no sabía, hermano, qué es lo que el Señor iba a hacer. Y un día yo estaba allí, sentado leyendo mi Biblia. Yo les voy a decir algo. Hoy no lo hago como lo hacía al principio. Yo iba al baño y iba con mi Biblia. Yo iba donde fuera. Después de que yo recibía a Jesús, donde yo fuera, yo iba con mi Biblia. Y no era una Biblia chiquita de bolsillo para que no la viera. Era una así. Yo andaba siempre con mi Biblia. Entonces yo a mediodía leía la palabra. Yo tenía un compañero que es con el que yo más antes salíamos todos los días y nos tomábamos 1 o 2 cervezas o más. Y yo estaba leyendo la palabra con mi Biblia abierta. Y llegó él y con prepotencia y con autoridad me dijo, ¿qué estás haciendo? Pero así, era como regañándome. Y entonces me le quedé viendo. Él estaba parado, no muy alto, entonces, pero yo estaba sentado. Me le quedé viendo y le dije, leyendo la Biblia, ¿qué no estás viendo? Ay, no, me dijo, disculpame por la interrupción. Y se fue. Nunca más me volvió a preguntar. Nunca más me volvió a decir. Y a partir de ese día donde yo, no, es que este ya no toma, es que este ya no hace, es que este cristiano no es. O sea, hay círculos, hay amistades que el Señor o lo aparta o el Señor le va a poner cara de pedernal. Pero si usted es hijo de Dios y usted quiere ejercer la vida cristiana, usted no puede pasar toda su vida, hermano, sin confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Ese es el primer paso. Usted tiene que confesar. Usted tiene que sentir agradecido por la gracia de Dios. Soy cristiano evangélico. No se trata de que yo soy, sino que es por la gracia de Él. Él tuvo gracia, misericordia. Él me ha llamado. Entonces, yo lo confieso. Soy cristiano
cristiano evangélico por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Me siento orgulloso, me siento agradecido porque el Señor me alcanzó, el Señor me rescató. Amén. Entonces, hermanos, no podemos ser cristianos de la secreta. No podemos ser cristianos, hermanos, si nosotros no confesamos abiertamente. O sea, no se vale que yo venga a decirle a los hermanos aquí, miren, hermano Salvador, que yo soy cristiano. Pues sí, ay, me vale. Pero no se lo puedo decir a mi vecino. O no se lo puedo decir al que está a la par de milla en el trabajo. O no se lo puedo decir a alguien de mi familia. Y ya pasó un año, ya pasó 2 años y me mantengo, hermanos, así en el anonimato, como que si fueran cristianos anónimos. Los alcohólicos anónimos, ¿por qué? ¿Verdad? Y ni son tan anónimos. Todos se dicen el nombre. Pero nosotros, esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Veamos siempre en Juan, capítulo 13 y versículo 10, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hermano, primero es confesar a Cristo Jesús, y segundo es limpiarse. ¿Ah? Es la limpieza dada por Cristo Jesús a nuestra vida. Y Él nos limpia a través de su palabra. Entonces, ¿cuánta palabra necesitamos para que el Señor nos limpie? ¿Cuánta palabra necesitamos? Cuando oímos palabra de Dios, se va dando una metamorfosis dentro de nosotros. Hay un cambio en la forma de pensar y por lo tanto va a haber un cambio en la forma de actuar. En la iglesia donde yo nací, la iglesia de apóstoles y profetas, habían ciertas épocas del año donde se sabía, ¿no? Lo logré entender ya con el tiempo, de que, por ejemplo, Navidad, Semana Santa, agosto, el pastor empezaba a reciar, hermanos, y a hablar, ¿verdad?, de que cuidadito fueran a patear el alambre. ¿Cuál significaba? Cuidadito, vayan a tomar. ¿Por qué? Porque los van a invitar. Acuérdense de donde el Señor los sacó. Y entonces, hermanos, cuando estaba en esa preparación, el pastor, para una Navidad, que fue la primera Navidad que yo pasé en la iglesia, entonces él, cuidadito, hermanos, cuidadito. Y había sido un área muy, muy sensible para mí. Pero, pues yo decía, escrituralmente, tomando a Pablo, todo me es lícito. Tomarme 1 o 2 tragos bien galanes, no más, porque ya más de 2 ya eran, no, pero 2, eso es lo que yo decía. Pero la palabra influye. Entonces, orando al Señor, el Señor me dijo, para el 24 te voy a pedir que no lo hagas. Yo dije, el Señor ha sido tan bueno conmigo, ¿cómo no voy a hacer eso? Pero en mi mente seguí pensando que el 31 iba a ser el evento de él. Y el Señor volvió, ¿no?, a hablar. Y entonces me dijo ya, clarito, una semana nada más había transcurrido, si volvés a tocar una botella, yo te voy a enseñar en un sueño lo que te va a suceder.
Y efectivamente me enseñó, hermano. Yo lloraba y lloraba porque había, y no crea que yo solo, hermano, sino que estaba la congregación y yo tirado en el suelo, pidiendo perdón. Y después parado, pidiéndole perdón a todo el mundo. Porque así se acostumbra. Usted cuando ha venido, hermano, piense que yo soy un gran chambroso. Le pido perdón a Dios, pero le pido perdón a fulano, han andado hablando con su tan mengano y he dicho esto. Es más, es que yo soy un gran mentiroso. Fíjense que yo soy orgulloso, hermano. Si ni los orgullosos, ni los mentirosos, ni los que dan falso que van a entrar en el reino de los cielos. O sea, ¿usted cree que es poquitas cosas? Sí, yo orgullo, pero poquito. Pobre pero orgulloso, este era mi lema. Es orgullo creerse más que los demás hermanos. Es que yo soy más espiritual. Orgullo, pecado. Pero la palabra es la que nos dice: mira, ser mentiroso te impide entrar al reino de los cielos. Hay mandamientos. La palabra, los 10 mandamientos. Ni siquiera los 10 mandamientos cumplimos. Pero ahí me está diciendo que eso es pecado. Si yo infringo uno de esos 10 mandamientos, es pecado. En otras partes de la Escritura me dice que no voy a entrar al reino de Dios. Si yo mantengo haciendo eso, entonces como cristiano, cuando leo eso, se me quita inmediatamente. No, pero yo sé que no lo tengo que hacer. Hay algunas cosas que el Señor en su gracia y misericordia nos quita. Y hay otras que todavía tenemos que seguir luchando. Pero es la palabra de la que nos limpia. Es eso, ¿verdad? Que acabamos de leer. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse solamente los pies. ¿Por qué? Por todo lo que caminamos. Vamos a lugares, pensamos cosas. Pero ya estamos limpios, pero los pies se nos están ensuciando. Por eso debemos de cuidar incluso hacia a dónde vamos, qué hablamos, qué vemos, qué oímos, y nosotros qué comentamos. Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, aunque no todos. O sea, no es automático. Yo soy cristiano, estoy ya estoy. No, si yo no permito que el Señor me limpie a través del lavamiento de la palabra, rehusamos venir a la iglesia, pero es una cuestión como que si, hermano, tiene una pérdida sustancial. ¿Qué es lo que perdemos? Estaremos perdiendo $100, estaremos perdiendo 50. Eso es nada. Solo que sentimos, ¿verdad? Dentro de nosotros hay una área ahí que no, mejor así, estoy más cómodo. La palabra va a limpiar, la palabra va a limpiar. Pero queremos seguir, ¿verdad?, en ese caminar. Por eso el Señor nos dice: y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Aunque no todos. Quiero ser de esos no todos. No quiero ser de los que estoy limpio. Solamente la palabra me puede limpiar. Solamente la palabra me limpia. Aleluya. ¿Por qué antes no, hermanos, conocíamos
Jesús, de un Cristo muerto en un madero. Pero ¿por qué no entendíamos? Porque habían como escamas en nuestros ojos. Pero cuando aceptamos, y por eso es importante aceptar y confesar a Cristo Jesús, cuando aceptamos a Cristo Jesús y lo confesamos, esas escamas cayeron de nuestros ojos, que vimos claramente. En realidad solo hay un Dios, solo podemos ser salvos por medio de Cristo Jesús. Antes usted quizás es de lo que decía, a Jesús por María. Entonces, primero ir a buscar a María para encontrar a Jesús y que Jesús nos lleve al Padre. Pero no es lo que la Escritura nos dice. La Escritura nos dice, vamos con Jesús al encuentro con el Padre. Y Jesús es el único camino, es la única verdad y es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él no nos sugiere ni nos dice, busquen ramas, vean ustedes los más influyentes, vayan donde María, vayan donde Juan, vayan donde Pedro. No, es directo. Porque Jesús quiere tener una relación personal con nosotros. Y Él quiere, hermanos, que a través del lavamiento por la palabra, nosotros estemos limpios para estar cerca de Él. En capítulo 13 y versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Pues, ¿cómo quiere que, cómo Jesús quiere que se establezca la relación con Él? ¿Una relación distante o una relación cercana? Quiere que usted lo conozca, pero con una gran distancia, o una gran cercanía. La Escritura me indica, hermanos, que si yo me acerco a Jesús, Él se acercará a mí. O sea, desde el momento en que yo empiezo a dar pasos para acercarme a Él, Él no se queda esperándome, sino que Él viene en la misma dirección, solo que en sentido contrario. Posiblemente el acercarme a mí y llegar hasta donde Él está, me tome un día de camino. Pero como Él viene y viene en sentido contrario a acercarse, solo me va a tomar medio día. ¿Verdad? Es la mitad del camino, porque Él también quiere estar cerca de mí. Pero si yo me alejo de Él, Él se alejará de mí. Entonces puede ser que sea un par de pasos que yo me aleje, pero si Él también se alejó de mí, entonces ya no solo es un par, sino que ya es una distancia mayor. Y yo voy a sentir el vacío, yo voy a sentir el efecto. En mi vida se va a notar, en la vida de los demás se va a notar, en los que están alrededor mío, en la vida de mi esposa se va a notar. Si yo estoy lejos de Jesús, se va a notar, ustedes lo van a notar. Yo ya no voy a estar cerca de ustedes, porque si ustedes están cerca de Jesús y yo estoy lejos de Jesús, estoy lejos de Él y estoy lejos de ustedes. Y todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, los va a afectar a ustedes. ¿Está conmigo? Eso es lo que a veces no entendemos. La vida del cristiano es una vida para estar cerca de Jesús. Me dolió, Señor, me duele. O estoy alegre, hoy me ha pasado esto. O sea, es una relación vital, porque es de vida. A veces tenemos esquemas religiosos
Yo solo puedo orar y solo puedo estar en comunión con el Señor cuando estoy de rodillas o cuando estoy en un lugar específico. Pero hay un hermano, el hermano Lorenzo, él era cocinero y él me enseñó, hermano, que usted puede estar en comunión con él, cerca de él, recostado en él, todos los minutos, aunque esté lavando platos, esté haciendo lo que su mente y su corazón puede estar en comunión con él. Señor, ¿y esto cómo lo hago? Señor, ¿y aquí qué pasa? Señor, estoy cansado, me voy a recostar. Él se va a molestar si Él nos hace la invitación, venir todos los que están cargados y cansados. Gloria a Dios. Y venir en mí. Yo voy a darte el descanso, yo voy a darte el reposo, yo te voy a tener, yo te voy a cargar. Precioso Jesús. El niño, hermanos, no anda pensando, vamos a viajar largo y qué difícil, ¿cómo voy a hacer? El niño cuando tiene sueño se cuesta en los brazos de su mamá, en los brazos de su papá. ¿Y cómo va el niño? Tranquilo, seguro. Esa es la relación que Jesús quiere tener con nosotros. Y a eso se le llama vida cristiana. Hoy no sé qué hacer, hoy no sé cómo hacer. Pero Jesús sí sabe. Yo voy a descansar en Él. Yo voy a reposar en Él. Les contaba la semana pasada que el hermano Humberto estaba contento por lo que el Señor estaba haciendo, algunos trámites que él estaba realizando. Ayer nos dice, toda la semana, después de que me habían llamado y me habían abierto aparentemente todas las puertas, me cerraron y me dijeron no a todo lo que. Ante eso, ¿qué hago? Estar más cerca de Él, estar más cerca de Jesús. Quizás no interpreté, no sabía, no puse mi oído en su corazón, no lo escuché. El Señor me está librando de esto, el Señor me. Pero ¿cómo lo puedo entender? ¿Cómo puedo estar confiado y seguir teniendo? Porque estoy cerca de Jesús. Si estamos cerca de Jesús, le podemos preguntar. El salmista, David, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, estar todos los días de mi vida en la casa del Señor, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Ese inquirir es para preguntarme todas las cosas. ¿Y esto cómo lo hago? Señor, mi esposa, ¿qué hago, Señor? Mis hijos, Señor, ¿qué hago? En el trabajo, ¿qué hago, mi Dios? Ha llegado un nuevo jefe, ha llegado, no sé, yo lo veo con malicia, mal, hay algo que no sé. Señor, guárdame, Señor, cuida. Y usted le pone acá, y usted ya sé. ¿Por qué? Porque está cerca del Señor. Puede hablar con Él. Es lo que el salmista decía, para inquirir, para preguntarte todas las cosas. Esa es parte de la vida cristiana. Poder hablar con nuestro Señor, poder recostarnos en su hombro. También en el capítulo 15 de Juan, veamos 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto, para que lleve más fruto. El otro día estaba viendo una película, hermanos, que se basa en la vida del rey James. Él fue el que escribió la Biblia y que se conoce la versión King James.
una versión, hermanos, que afectó de una manera poderosa todo el mundo conocido en esa época. Afectó a todos los que lo leyeron y aún afectó a aquellos que no lo leyeron, porque fue afectado por otros que lo habían leído. Y él era uno de los posibles sucesores de la reina. La reina muere y ella no tiene hijos, y uno de los posibles descendientes era habían otras dos mujeres que podían ser reinas. Él era rey de Escocia, James. La madre de él era reina y ella mantiene, había un parlamento, pero ella mantiene como fe de ella la fe católica, y todo el parlamento no estaba de acuerdo. Entonces hicieron un pacto que ella lo tenía que hacer únicamente de manera privada. Ella no podía externar que ella era católica, pero hubo algo allí, que se dio algo, y vinieron y la mataron, la pena de muerte. Entonces, el niño quedó como de meses, niño. Entonces hubo un regente que gobernaban ellos en nombre del niño, pero cantidad, porque ponían unos, los mataban y así, unos luchando por el poder con otros, etc. Hasta que él llega, hermanos, ya a cierta edad y lo empiezan a capacitar para que él pueda rey. Y buscan a un tutor de apellido Bucar. Él le empieza a enseñar. Vamos a estudiar latín, escribir. Se equivocaba. Rey, levante los pantalones. Hermano, pero no era una, así se te va a quedar mejor. Así no vas a volver a cometer esto. Llegó él a tener tanta destreza este hombre para poder argumentar, hermano, estar en medio de enemigos y gente, y entonces poder sintetizar, poder conocer, extraer de aquí, de allá, argumentar con uno, argumentar y prevalecer, hermano. Él hubiera podido lograr eso si no hubiera sido por la educación y por la disciplina que recibió. No lo hubiera logrado. O sea, ¿a quién le debió él, ¿verdad?, en términos materiales, que a este tutor que tuvo? Pero el tutor tuvo que darle, ¿verdad? Este muchacho le decía a su tutor: hagamos algo, tiene que haber algo para hacer una fiesta algún día. Nosotros los cristianos evangélicos no celebramos nada de eso. Todo es trabajo. O sea, ¿qué día? ¿Día de qué? De San Fulano. No hay nada de eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Dame siquiera mediodía para descansar. 1 hora te voy a ver. Anda a jugar 1 hora. Esas eran las grandes concesiones. Y de ahí trabajo, estudio, esfuerzo, sacrificio. ¿Por qué? Porque te voy a preparar para que seas un gran rey. Y llegó a ser un gran rey. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si Dios nos ama, ¿nos va a dejar a nuestro libre albedrío y que hagamos lo que nosotros queremos? No, nos va a disciplinar. Porque el Padre al Hijo que ama, lo disciplina. Si son mis hijos, van a aceptar la disciplina. Si no, quizás no eran mis hijos. Entonces, la disciplina, hermano, por el Señor. Estamos 13:23 dijimos, ¿verdad? Vemos aquí. Habíamos dicho disciplina 15:2, gracias, hermano. 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces hay cosas en nuestra vida, ¿no?, que es necesario quitarlas. Pero ya la palabra nos dijo, eso no lo tenés que hacer. Y lo seguimos haciendo. Entonces el Señor va a decir, pues seguirlo haciendo, hijito. No, lo va a quitar. Pero lo va a quitar, mire, lo va a podar, va a arrancar eso. Y eso es disciplina. Al presente, ninguna disciplina, nada que ver, hermano, nos va a agradar. Pero cuando pase el tiempo y esa disciplina dé fruto, entonces esos frutos van a ser dulces. Gracias, papá. Gracias, mamá, que me corregiste. Gracias, Señor, porque me quitaste eso. Yo lo quería y no quería soltarlo, pero tú veniste, me dolió, pero ya soy libre de eso. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Queremos ser cristianos? Sabemos que debemos de ser disciplinados. Y mire, sí, son pequeñas cosas. En el Señor no es que el Señor va a querer, acabas de venir, te voy a trozar ese lugar y te va a doler. No, Él deja que la palabra haga su labor, su amor, su acercamiento. Cuando venimos a Él, Boquita, ¿qué querés, mi niño? Si nos trata con ternura, como bebecitos. Pero vamos creciendo y queremos seguir con las mismas mañas. Entonces donde el Señor viene y dice, esto ya no puede ser, esto te lo voy a quitar. ¿Te guste o no te guste? Queremos seguir mintiendo, queremos seguir engañando, el orgullo, la altivez, el chambre. No queremos siempre agarrar cosas que no son nuestras. Estamos. Entonces dije, Señor, no, te voy a podar, te lo voy a quitar. ¿Para qué? Para que puedas caminar como cristiano. En el entendimiento de que esa experiencia que pasaste fue dolorosa, pero esa experiencia te va a llevar a que nunca más volvás al lugar donde yo te saqué. Esa área queda restaurada. ¿Por qué razón, hermanos? Esas fórmulas mágicas, por ejemplo, para adelgazar, hágase liposucción, tómese una pastilla, haga eso. Esas cosas no dan efecto. Porque si se lo hace, usted se ve un par de días bien, pero como no ha sido modificado su estilo de vida, su patrón de vida, sus hábitos de vida, usted no se ha disciplinado, no ha sido a través de su trabajo, de su esfuerzo, ha tenido que sudar, entonces a los días, a los meses, vuelve a estar igual o peor que como estaba. ¿Por qué? Porque no hubo una participación consciente, decidida de su parte. Cree que con tomarse una pastilla ya estuvo. Y no es así. Al Señor no lo podemos sorprender de esa manera. La vida cristiana en Él tiene que ser el producto de un caminar consecuente, coherente. Podemos decir, no, si yo soy cristiano y hablar maravillas de mi cristianismo, pero si yo no camino con Jesús, todo eso no es coherente, hermano, con mi andar con Jesús. Y eso, tarde o temprano, se va a desfigurar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad no es cierto. Pero si hemos andado con Jesús, si nos hemos recostado en Jesús, si hemos dejado que su palabra nos limpie, si hemos, hermanos, permitido que Él sea en nosotros, lo confesamos a diario, pues el Señor va a hacer esa obra,
Vamos otra vez aquí a Juan 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que vosotros mando. Nos habla que la vida cristiana es una vida de consagración, es una vida de obediencia. Si hacéis, vosotros sois mis amigos. Ajá, ¿cuál es la condición para ser amigo de él? Si hacéis lo que yo os mando. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, me puedo negar. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Que no es una vida, hermanos, de comodidad, no es una vida de hacer lo que yo quiero hacer, es una vida de sujeción. El teólogo alemán ¿qué es lo que nos dice? El precio de la gracia. ¿Cuál es el precio de la gracia? El seguimiento de Jesús. Somos amigos de Jesús, tenemos la gracia de Jesús, pero ¿cuál es la condición? Que lo dedicamos, que lo sigamos, que nos consagremos a Él. O sea, Dios tiene una voluntad y yo tengo una voluntad. Cuando yo sujeto o pongo bajo la voluntad de Dios mi voluntad, entonces todas las cosas se harán en mi vida. ¿Por qué? Porque mi voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Y Dios es todopoderoso. Dios va a hacer, hermano, que su voluntad prevalezca. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero mientras me encuentre yo peleando contra Dios, luchando, hacer lo que yo quiero y no lo que Él quiere, entonces mi vida cristiana se debilita. Mi vida cristiana se fortalece cuando yo me consagro a Él, cuando yo hago la voluntad de Él y no la mía. Esa es consagración. 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermano, si el mundo lo aborrece, si el mundo la aborrece, ¿qué debería de sentir? Gozo, satisfacción. A veces quisiéramos, amados hermanos, ser agradables, ser aceptados por todos, ser simpáticos a todos, ser agradables. Pero el problema es que para ser agradable usted tiene que hacer lo que la gente quiere que usted haga. ¿Y usted a quién quiere agradar? ¿Quiere agradar a toda esa vasta diversidad de personas o agradar al Señor? Entonces, el Señor nos dice, miren, el mundo los aborrece, porque yo los saqué del mundo. Si estuvieran en el mundo, estuvieran en su salsa, en su ajo, allí, los del mundo. Pero como ya no están con ellos, sino que yo los saqué para hacerlos mis discípulos y que ustedes tengan una vida cristiana, entonces hoy el mundo, ¿qué hace? Se vuelve contra ustedes, los aborrece, los critica, se burla de ustedes. ¿Qué debemos de hacer al respecto? Esa es como una, mire, entre más lo aborrezca el mundo, es como una nota de aprobación, ven, con su certificado de aprobación. Quiere decir que estoy haciendo las cosas buenas en el Señor, porque los del mundo me aborrecen. Porque si estuviera haciendo las mismas cosas del mundo, estuviera absorbido, ¿verdad? El mundo me absorbiera, como que estuviera helado. También puedo estar medio tibio, vengo a la iglesia pero también ando allí.
tibiezón. Vengo a la iglesia el domingo, pero toda la semana, ¿verdad?, yo me desaparezco. Y entonces el Señor dice, qué tremendo. A mí lo tibio, no, lo tibio yo no lo soporto, yo lo tibio lo vomito. ¿Somos o no somos? La vida cristiana requiere definición. ¿Estamos o no estamos? Ya me metí en esto. ¿Para qué me metí? Aquellos que, hermanos, dejan el arado y se regresan. Ay, dice el Señor, mejor no me hubieras conocido. Mejor no te hubieras metido. Si no ibas a tener los pantalones para hacerlo, mejor no lo hubieras hecho. Es que esto no es juego. Si esto es vida. Esto es un estilo de vida. Se requiere de valentía. Se requiere de esfuerzo. Te mando que seas, que te esfuerces y seas valiente. Que no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios irá contigo. Donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas. No te dejaré ni te desampararé. Todos los días de tu vida. Es que voy a estar hasta allí cuando aquí, el último hálito, y de ahí te tomo y nos vamos. Sí. Amén. O sea, no vas a estar solo en ningún momento. Pero no temas ni desmayes. No es bueno. No jugues con tu salvación, esa salvación tan grande. No jugues con la salvación de tus hijos. Entonces hay conflicto, hermano. Pero veamos 16:33. Con esto terminamos, ¿verdad? 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué nos ha hablado? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Para que Jehová tu Dios vaya contigo todos los días. El Señor está conmigo. ¿Qué me da? Paz. ¿Qué trae usted paz cuando usted le dice a su esposa, te amo? Te amo como el primer día. Y hasta el último día de mi vida te voy a amar. ¿Qué trae al corazón de esa mujer? Paz. Hijo, hija. Hagan las cosas correctas o las hagan correctas. Saqué 10 o saqué 5. Mi amor, te amo. Te amo. Mi corazón se agrada cuando trae 10, pero mi amor es el mismo. Debes de saber que siempre te voy a amar, hijo o hija. ¿Qué trae al corazón de esa paz? Tranquilidad. Y va a empezar de una manera, hermanos, que usted no se lo explique. Ese mismo hecho de confianza, a sacar mejores notas. Jesús nos dice, yo les he hablado todas las cosas. En mí tienen salvación. En mí tienen vida eterna. En mí tienen una vida abundante. Ustedes en mí son más que vencedores. Hijo, hija, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay paz en tu corazón? No te voy a dejar nunca. Hasta el último día yo voy a estar contigo. Hasta el último momento, hasta el último instante que te encontrés aquí, en este planeta llamado Tierra. Cuando exhales, cuando ya no respires, tu alma se dio conmigo.
tu cuerpo, pero yo he estado allí hasta el último momento. Nunca te he dejado. ¿Qué debe de tener? Paz. El cristiano debe vivir en paz. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Yo voy delante de ti. Yo voy delante de ti. Tus enemigos son mis enemigos. Yo voy a pelear tu batalla. No te metas. No, que yo... Hijo, por favor. Yo voy a arreglar esto. Hermano, y usted sí, papi. Está bien, papi. Está bien, Abba. Está bien, Padre. Sí, Señor. ¿Cómo va a estar su corazón? En paz. Tú estás en mí. Nada. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Cómo dice la palabra? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Trae eso paz? Debe de traer paz. Porque es parte de la vida cristiana. Somos cristianos porque estamos conectados, estamos en comunión con Cristo Jesús. Si estamos atolondrados, si estamos afanados, si estamos preocupados, afligidos, la paz no está en nosotros. Y la comunión tampoco. Mi vida le pertenece al Señor. Fíjese que cuando uno quiere retener lo que no es de uno, entonces es donde uno se aflige. Jim Elliot, por eso digo, es tonto aquel que quiere retener lo que no puede retener. A veces, no sé, ustedes han pasado, yo pasé una experiencia, ver a Eduardo verdaderamente caso crítico. ¿Y qué tuve que hacer? Ir donde el Señor, entregarle su vida, darle gracias a su vida. ¿Qué podía hacer? Yo podía. No tenía dinero, no tenía recursos, no tenía nada. Todo lo que se iba a recibir, todo lo que se iba a hacer, es porque Dios lo iba a hacer. Amén. Entonces, ¿qué me permitió? Estar en un hospital, en el hospital de Santa Tecla, en el San Rafael, solo en unos corredores, cantándole a Dios, llorando y cantándole a Dios. Cualquiera podría haber dicho, qué locura. Canta, llora, yo adorando a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Que lo operaron, ya se le había estallado el apéndice, el cual era difícil, pero en las manos de Dios, hermanos, ¿verdad? Estamos. Sí, amén. Si estamos en las manos de Dios. Esa es la vida cristiana. Permanecer en las manos de Dios. ¿En qué mejores manos vamos a estar? ¿En qué mejores manos va a estar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos? Señor, no los voy a conocer, quizás mis tataranietos ya no los voy a conocer, mis bisnietos sí, pero mis tataranietos no. Señor, yo te los encomiendo. Sé que en tus manos van a ser más que vencedores. ¿Usted cree que eso no le incumbe a usted? Si usted está viendo incluso 2, 3, 4 generaciones abajo y todavía, gracias Señor, tú vas a obrar allí, tú vas a ser el Señor, vas a ser el Salvador de cada uno de ellos. Muchas gracias. Vamos a darle gracias a Dios.